Bendiciones, mis amados hermanos. Tengan todos un día muy bendecido. Saludamos a los hermanos que están aquí presentes. Saludamos a todos aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube. Un saludo muy especial para nuestros amados y queridos hermanos allí de El Caney. Y en definitiva a todos aquellos que nos vienen siguiendo a través de las diferentes redes y medios virtuales que Dios nos ha permitido para desarrollar nuestra labor. Quiero invitarles en esta mañana para que me acompañen al Salmo 54, salmo que va a estar dirigiendo nuestro tiempo de adoración en esta mañana. Y quisiera que posáramos nuestros ojos sobre el versículo 2, donde dice allí el Salmo: escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Los invito para que tengamos un tiempo de reflexión, de oración, para dar inicio en esta mañana a este tiempo de adoración al Señor. Dios, venimos ante ti, así como este salmo se levanta en un momento de dificultad, en un momento de inquietud. Quizás la vida de muchos hermanos, Señor, en esta mañana se encuentran también en circunstancias difíciles, llenos de inquietudes, dudas, temores. Pero hoy venimos a humillarnos ante tu presencia. Hoy venimos a invocar tu presencia no solo sobre este lugar, sobre este servicio y tiempo, sino sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada vida, sobre cada hermano, sobre cada persona que nos escucha a través de las redes sociales, a través del canal, aquellos que nos están viendo, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces sus vidas, sus necesidades, sus dificultades. El salmista, en medio de una gran necesidad, no se refugió en los hombres, no acudió a otro lugar, sino que vino solamente a ti, diciendo: escucha, oh Dios, mi oración. Y venimos hoy ante ti porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Sabemos que tú nos escuchas, y que no solo escuchas, sino que tú eres un Dios que responde, Señor. Que tú tienes tu oído atento a escuchar nuestra voz. Y por eso en esta mañana, Señor, venimos ante ti confiados, Señor. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a glorificar tu nombre, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres excelso y majestuoso, que no hay otro lugar donde podamos acudir sino a ti, Señor. Por eso aquí estamos en esta mañana, porque tú nos trajiste con tus lazos de amor, Señor, porque tú, Señor, nos has concedido la vida, y te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Y ante ti nos postramos, ante ti, Señor, nos humillamos, reconociendo quién tú eres para nosotros. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y en tus manos presentamos nuestras vidas. Cada sueño, cada anhelo, cada necesidad, cada problema o circunstancia, todo lo traemos a tus pies, Señor, sabiendo que en ti podemos encontrar consuelo y refugio, Señor. Amén. Señor,
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. En el día de hoy voy a leer el Salmo 54 a favor de ustedes para proceder así a hacer la oración de confesión. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Presta oído a las palabras de mi boca, pues gente extraña me ataca. Tratan de matarme los violentos, gente que no toma en cuenta a Dios. Señor, en esta mañana quiero darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu infinita bondad, Señor. Y hoy a través de este pasaje, Dios, reconozco mi pecado, así como aquellos hombres a los cuales hace referencia el salmista cuando menciona que no te toman en cuenta. Hoy debo de reconocer, Señor, que en muchas ocasiones de mi vida, en muchas ocasiones, Dios, de la vida cotidiana, no te tomo en cuenta, Señor. Perdóname por esto, porque tengo que reconocer, Padre, que situaciones difíciles, momentos de angustia, Señor, lo primero que hago es tratar de solucionar las cosas por mis propios medios, no reconociendo, Señor, que eres soberano, que eres poderoso y que si hay alguien que pueda sacarme de apuros, Señor, ese eres tú. Hoy te pido perdón por eso, Señor, y te ruego que como congregación, como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo, Señor, nos ayudes a tomarte en cuenta, Señor, a tenerte en cuenta en cada una de las áreas de nuestra vida, para así, Señor, conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Buenos días, hermanos. Procedemos a seguir adorando al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El Salmo 54, versículo 6 dice lo siguiente: Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das para adorarte con nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por el fruto del trabajo de todos los hermanos durante esta semana. Gracias porque, si bien mencionas una cualidad en la cual puedes amar de nosotros, es que seamos dadores alegres. Dices que amas a los dadores alegres. Ayúdanos a ser generosos como tú lo eres. Nunca podríamos llegar a ser iguales de generosos a ti. Todos los días nos das el sustento y nos has dado la salvación. Perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho en este tiempo y que no hemos visto el amor tuyo en nuestros corazones. Perdona también si hemos ofendido a personas y no hemos mostrado tu amor. Pero todo está en tus manos, Señor, y igual tú eres el único que restaura. Gracias por permitirnos poder dar, porque no solamente podemos recibir, Señor. Amén. Gracias. Así es, Señor, te adoramos, te bendecimos, regocijándonos de darnos la oportunidad de poder ofrendar, de poder adorarte con los diezmos, con las ofrendas, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Ok, entonces les compartía que gracias a Dios estamos en una serie de predicaciones en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y agradezco mucho al Señor por todo lo que Él ha hecho en mi corazón. He rogado a Dios que también afecte el corazón, la cosmovisión de cada uno de ustedes. He rogado al Señor que cada uno de ustedes sea fortalecido a andar de acuerdo a la demanda de la epístola. Capítulo 1, versículo 4. He sido muy reiterativo. Yo creo que me he vuelto cansón, ¿no? Eso dicen algunos historiadores, que cuando al apóstol Juan lo invitaban a predicar mucho a la ciudad de Éfeso, a la iglesia en Efesios, siempre predicaba el mismo tema, el tema del amor. Y hasta que un joven un día lo llamó a la salida: apóstol Juan, yo tengo una pregunta que hacerte. Sí, mi hijo, dígame. Yo quiero saber, ¿usted es que no tiene otro tema de qué predicar? Que siempre nos predica sobre el amor. Y dicen que la respuesta del apóstol Juan fue: seguiré predicando sobre el amor hasta que vean que viven en amor. Creo que yo tengo que ser reiterativo con capítulo 1, versículo 4. El propósito por el cual Dios nos eligió es para que andemos en santidad y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito por el cual Dios nos eligió y nos adoptó como sus hijos. Quisiera, para iniciar, hacer una pregunta. ¿Saben ustedes de alguna persona que le cueste mantenerse firme? Podríamos elaborar una larga lista, ¿no? Y en esa lista podríamos colocar al bebé que apenas está comenzando a dar sus primeros pasos, entonces le cuesta sostenerse, ¿no? A la persona que está comenzando a aprender a manejar su bicicleta, el que está aprendiendo a montar en patines, el que está domando un caballo, por ejemplo, les cuesta mantenerse firme. Podríamos hablar de aquel jovencito que le prohibieron ir a una fiesta a la cual habían invitado y él está anheloso de ir. Yo creo que haría cualquier cosa por bregar a ir y no mantenerse firme en la decisión de sus padres. Podríamos incluir allí también al borrachito que por más que intenta pararse y estar estable no va a ser capaz, o aquel que está lidiando con las drogas, la pornografía o el alcohol para dejarlo, pero cae, no se mantiene firme. Entre todos esos podríamos hablar también
de la jovencita que está presionada por el novio que le está pidiendo una prueba de amor. La lista va a ser bastante larga, ¿no? Podríamos hablar también del adolescente que por no quedar mal con su grupo de compañeros, incitándolo a consumir alucinógenos. La lista podría ser larga. Y saben, me viene a la memoria o a la mente el rey David. El rey David supo perfectamente lo duro que era mantenerse firme ante el desánimo, ante las luchas, las tentaciones, ante las angustias. David fue un hombre que reconoció que vivía en guerra contra enemigos poderosos y que evitar ser presa de ellos le demandaba fortaleza. Se podría decir que humanamente David llegó a tener tentaciones y todas esas luchas, esas pruebas, esas angustias. ¿Cómo mantenerse firme? Sin embargo, requería de un poder extraordinario. Él no solamente supo que fueron todas esas luchas, pero humanamente también supo lo que fue tener fuerzas. Por ejemplo, descuartizar un león, enfrentar un oso para salvar las ovejitas de su padre. Entonces, él experimentó fuerzas en su vida, pero también supo que humanamente sería imposible mantenerse firme ante diferentes luchas que el ser humano tiene, y sobre todo luchas de índole espiritual. Es imposible pensar que con la fuerza humana, con la capacidad, el intelectualismo humano, podamos hacer frente a las diferentes luchas que como cristianos nosotros tenemos. David sabía que él necesitaba de un poder extraordinario, que el ser lo valiente, lo fuerte, toda la destreza y habilidoso que pudiera llegar a tener no le era suficiente. Por eso el Salmo 54 me llama mucho la atención. Yo sé que vamos a predicar sobre Efesios, pero como introducción, estoy en la introducción, el Salmo 54 me llama mucho la atención, porque es que allí se ve a un hombre que ha sido fuerte, que ha sido valiente, que ha descuartizado leones, que se ha enfrentado contra osos y ninguno ha vencido a David. Él ha vencido a esos animales. Sin embargo, aquí tenemos a un David diciendo: Señor, sálvame, oh Dios, por tu nombre defiéndeme con tu poder. Es que mi poder no alcanza. Es David clamando para que Dios lo salve, porque él necesitaba de una fuerza, de un poder extraordinario, no de un poder humano. Él necesitaba de algo mucho más allá. Sabes, yo agradezco al Señor, hermanos, por la vida de nuestro hermano Ulises y los 3 temas que predicó Ulises. Muchas gracias en presencia de la iglesia. Los 3 temas que predicaste en los últimos 3 domingos acerca del evangelio vivido en el corazón del creyente. Los hijos, los padres y los siervos y los amos. Agradezco al Señor porque necesitamos de verdad, y es lo que llama el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, a que vivamos el evangelio, a que no nos regocijemos o no nos contentemos solamente con las capacidades humanas. No, hay mucho más que nosotros necesitamos abrazar. Por eso también agradezco al Señor que en los últimos 2 capítulos de la epístola, que solamente se compone de 6, y los últimos 2 capítulos están relacionados con cómo es que el creyente debe vivir el evangelio, cómo va a vivir su cristianismo. No se pretende que sea solamente algo teórico y ya, no. Claro, necesitamos conocer la teoría, pero ese evangelio, esa teoría del evangelio es para vivirla, para ponerla en práctica, para andar el día a día y de esa manera experimentar, porque nosotros somos seres experimentales. Dios nos creó para que experimentáramos su presencia en nuestras vidas, el poder de su fuerza en nuestras vidas, transformando nuestros corazones para mantenernos firmes ante las dificultades y vicisitudes que la vida nos presente. Así es como entonces quiero decirte que debemos entender que vivir como hijos de luz, tener un buen matrimonio, ser esposos fieles que aman a sus esposas, esposas que se someten a sus esposos bajo libertad, esposos que aman como Cristo a su iglesia, que se sacrifican por ayudarlas en su santificación, o ser hijos que honran a sus padres y obedecen en todo como al Señor, padres que no exasperan a sus hijos, o ser siervos fieles, presurosos y diligentes, o amos que dan un buen trato digno, con temor delante de Dios a sus siervos. No es tarea fácil, por el contrario, es una tarea bastante difícil, bastante dura, y a la verdad
resulta ser una gran lucha en muchos momentos para todos. ¿Cuántas veces es una lucha amar a nuestras esposas como Cristo la amó? ¿Cuántas veces es una lucha la esposa someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo? Todo esto resulta ser en una lucha permanentemente. La verdad, para algunos se convierte no solamente en una lucha, sino en una batalla del día a día que nos parece nunca ganarla, nunca alcanzarla, nunca tener la victoria. Pablo en Efesios, estamos en Efesios, les pido por favor, vamos a la epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 19, dice, Efesios 1, 19, dice de la siguiente manera: cuán incomparable es la grandeza del poder de Dios a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, dice la palabra del Señor allí. Y esto nos demuestra a nosotros que ese poder nos ayudará para que sea posible, aunque tengamos desgaste, incertidumbre, nos sintamos debilitados, y aunque el archienemigo de Dios, es decir, el diablo, nuestro enemigo, sigue arremetiendo sin cansancio y enviando tentaciones a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, ese poder de Dios nos ayuda a salir triunfantes. La pregunta podría ser: ¿cómo voy a salir triunfante? ¿Cómo voy a lograrlo? Y déjame decirte que justamente el salmista David nos da ejemplo de ello. No voy a citar Salmo 54 en esta ocasión, para que quienes estén tomando nota, para que luego lo revisen, está bien. Primer libro de Samuel, capítulo 21, 22 y 23, narra perfectamente las vicisitudes y luchas que sufrió David. Lo primero fue ser envidiado. Allí vas a encontrar cómo la gente gritaba que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 guerreros filisteos, librando la batalla contra el ejército de Israel. Y claro, cuando Saúl como rey se da cuenta que ese pequeñín mató 9 veces más de lo que él, entonces naturalmente comenzó a sentir envidia. Cuando cantaban Saúl derrotó 1000, David en cambio a 10,000, empezó a sentir envidia, empezó a perseguirlo, empezó a despreciarlo, a rechazarlo, y no solamente eso, amenazarlo de muerte. Este David entonces nos demuestra cómo es que no es en nuestras fuerzas. David podría tranquilamente, y allí van a darse cuenta también, cómo en algunos momentos diríamos Dios probó si David descansaba sí o no en la soberanía de Dios, poniéndole a Saúl en sus manos en una cueva, por ejemplo. Y todos los soldados de David diciéndole: Señor, su majestad, Dios te lo ha entregado, acábalo, o lo hacemos nosotros. Y David no, descansando en la soberanía de Dios. Así el apóstol Pablo nos llama a nosotros a descansar en la soberanía de Dios. ¿Cómo nos da ejemplo David? Que en el Salmo 54 perfectamente él no está arremetiendo contra Saúl, contra los que lo persiguen, sino clamando delante del Señor: sálvame, oh Dios, por tu nombre, defiéndeme con tu poder, escucha, oh Dios, mi oración y presta oído a las palabras de mi boca. ¿Será que nosotros oramos en todo tiempo? Daniel, muchas gracias por llevarnos a reflexionar ahorita con la oración de confesión, hermano. La verdad, queremos muchas veces salvarnos a nosotros mismos en nuestras fuerzas, pero no clamamos a Dios. Qué lástima, qué tristeza. Y con esto, hermanos, quiero decirles, el apóstol nos llama a fortalecernos, es en el poder de Dios, para que nos mantengamos firmes. Y ese es mi propósito, que aunque pierdas una batalla, sigas dando la guerra, fortaleciéndote siempre, siempre en el poder del Señor. Y con esto termino esta larga introducción. Y quiero decirles, el título del sermón para hoy es Cristianos que dan la guerra. El cristiano debe dar la guerra, pero hay muchos que son cristianos, no dicen ser cristianos, y no están dando la guerra, están siendo vencidos permanentemente. Y con eso entonces te ruego, acompáñame ahora sí, la epístola de los Efesios, capítulo 6, versículos 10 en adelante. Efesios 6, 10 en adelante.
Perdónenme que haga esto, pero necesito hidratarme y además cuidarlos a ustedes. Por eso voy a estar usando siempre el tapabocas, porque con tapabocas sí podemos, ¿no? La verdad es que se hace complejo, pero Dios nos ayudará para continuar adelante esta necesidad de cuidarnos unos a otros. Ok, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, dice, yo voy a leerlo hasta el 20, pero vamos a desarrollar solamente del 10 al 13. Por último, dice la palabra del Señor, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, dice Pablo, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Les ruego, recibámosla con gratitud, con humildad y con gran gozo en nuestro corazón. Te invito para que oremos. Soberano Señor y Padre, te damos gracias en esta hora por tenernos reunidos, Señor, en torno a tu palabra. Suplicamos, Señor, en este momento que por favor nos ayudes a quitar de nosotros toda distracción, que podamos estar dispuestos para recibir el mensaje de tu palabra, la exposición de ella, y que seas tú haciendo en nuestro corazón lo que tú tienes que hacer, Señor. A mí como exponente en esta mañana, Señor, dame por favor la sabiduría y el temor necesario para predicar con fidelidad, de tal forma que glorifique tu nombre, dando a conocer tu propósito y no el mío. Te lo ruego así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces el título del tema para hoy es Cristianos que dan la guerra. Está basado en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Y antes de continuar, quiero que escuches esta frase. Si de pronto la quieres copiar, está bien. El cristiano que da la guerra se refugia en el poder de Dios, enfrenta las batallas y permanece firme hasta el final, cuéstele lo que le cueste. El cristiano que da la guerra se refugia en el poder de Dios, enfrenta las batallas y permanece firme hasta el final, cuéstele lo que le cueste. Este tema lo he desarrollado en 3 punticos y son fuente, frente y firmeza, las 3 Fs: fuente, frente y firmeza. Vamos al primer punto, nuestro primer encabezado. Acompáñenme por favor. El versículo 10, allí dice, vamos a leer el versículo 10 nada más. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Quiero decirles que en la actualidad algunos cristianos han olvidado un detalle, un detallito, diría yo jocosamente, y es que lo que han olvidado es que el enemigo, el diablo, es la fuente de todo mal. Él vino a generar estragos. Jesús dijo a matar, robar y destruir, Juan 10:10, ¿no? Él quiere zarandear a los hijos de Dios, Él los quiere ver caer, los tienta sin cansarse, todos los días, a cada instante, a cada momento. Él está enviando tentaciones, porque las tentaciones tienen 2 fuentes principalmente. La tentación, la primera fuente es nuestra propia carnalidad, o podríamos decir la primera fuente es el diablo, fuente del mal, fuente de engaños. Y la segunda es nuestra propia carnalidad, ¿no? Entonces hay 2 fuentes. Por lo menos el diablo no se cansa, sino que permanentemente está enviando tentaciones. Él no se va a cansar de hacerlo. Quiero, para mostrarte esto y mostrarte el atrevimiento del diablo, de que tienta a todos los hijos de Dios sin cansarse,
¿Y cuáles son sus pretensiones? Quiero invitarte a que si quieres me acompañes a Mateo capítulo 4, los versículos 9 al 10. Allí Jesús, después de haber sido bautizado, va a ayunar por 40 días y el atrevimiento del diablo llega a tal punto que ni siquiera el Dios encarnado le fue exento de presentársele y a tentarlo. ¿Cómo dice allí Mateo capítulo 4, versículos 9 y 10? Dice claramente, miren, 9 al 10. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Al diablo no mira si eres rico o pobre, si eres muy inteligente, si estás muy consagrado o no, si eres alto o bajo. Él va a estar tentando a todos, toda la humanidad, especialmente, bueno, la humanidad, los que no son hijos de Dios no tiene que tentarlos, son sus seguidores. El que es hijo de Dios, que quiere agradar a Dios, que quiere apartarse de las cosas de mal, es a este al que le está mandando dardos continuamente. Al que quiere que no adore al Señor. ¿Qué trató de hacer con Jesús? Robarle la adoración que le pertenece a Dios, la cual Jesús venía a darle, cumpliendo el propósito redentor para que todos nosotros también le adoremos. Y Él dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Por eso es difícil mantenernos firmes. Cuando hay presiones, cuando hay vicisitudes, cuando hay luchas, mantenernos firmes en la fe del Evangelio no es tarea fácil. El problema es que muchos cristianos han olvidado que el enemigo, la fuente de todo mal, vino a generarnos estragos. Quiere zarandear a los hijos de Dios, nos quiere ver caer, nos tienta sin cansarse, no respeta persona alguna. Él no le interesa saber quién eres, él le interesa hacerte caer, verte debilitado, porque quiere que seamos sus esclavos, quiere que ignoremos la verdad de Dios, quiere que ignoremos el servicio a Dios y quiere que desviemos la adoración que debemos darle al Señor, se la llevemos a Él. Así que esto es duro, o adoras a Dios o adoras al diablo. Algún predicador, creo que fue Felipe Weff, predicándonos en su libro sobre un tema que se llama Conectados, le escuché decir, dime qué adoras y te diré quién es tu Dios. ¿Qué adoras tú? ¿Qué te desvela? ¿Qué te trasnocha? ¿Qué te hace doler? Dime qué adoras y te diré cuál es tu Dios. Hermanos, en cuanto a esto que les acabo de decir, el diablo nos quiere que nosotros desestimemos a Dios, menospreciemos a Dios, que nos olvidemos de su llamado, de la misión que nos ha encomendado, de las obras buenas para la cual Él nos ha creado en Cristo Jesús, que Él las determinó desde antes de la fundación del mundo. El diablo quiere que nos separemos de todo esto. Él quiere vernos afligidos y atribulados. Por eso Jesús en Juan 16:33 dijo claramente, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Jesús no solamente es la fuente de todo poder, Él es también la fuente de la paz. En Él reposa el poder extraordinario que David necesitaba, pero también Él es la paz que nuestras almas necesitan y que el mundo jamás podrá darnos. Jesús es la fuente de la paz, Él es el príncipe de paz y en ningún otro. Por más que busquemos fuentes de paz en el mundo, podríamos encontrar la paz que el corazón de nosotros necesita. Sigue diciendo Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones o tribulaciones. ¿Por qué? Porque por el pecado el mundo quedó resquebrajado, quedó en quiebra, quedó bajo maldición. Génesis 3:20, allí te vas a dar cuenta. Además de esto, el diablo es el príncipe de este mundo. Sin embargo, nosotros queremos fortalecernos en las cosas de este mundo muchas veces. Cuando el mundo está bajo maldición, está quebrado y está gobernado por el príncipe de las tinieblas, el diablo. Sin embargo, nosotros queremos muchas veces refugiarnos o fortalecernos en las cosas de este mundo. Qué cosa tan tremenda, ¿no? La cuestión es que algunos no solamente olvidan entonces esa realidad, la guerra espiritual que debemos sostener, sino que olvidan que nos urge renovar nuestras fuerzas, recargar el poder para salir del desánimo
y el no hacerlo nos conduce derechito hacia el fracaso. Por eso hemos experimentado muchos fracasos. Por eso experimentamos impotencias, por eso experimentamos desánimo, cobardía muchas veces. Y el ejemplo de ello, quiero invitarte a que por un momento estés conmigo en la esposa de Abraham, Sarai, Génesis 16. Esta mujer reconoció que era una obra de Dios el que ella no pudiera tener hijos. Ella reconoció que era obra de Dios el que ella fuera una mujer estéril. Aún así, con la intención de saciar su ansiedad, ella buscó una fuente, porque tener un hijo para ella se había convertido en una obsesión. Era como librar una batalla consigo misma, era como un deseo tan profundo que ella no podía controlarlo. Pero a la vez era una batalla sociocultural, una batalla contra el mundo, porque en el contexto donde se movía ella, se estigmatizaba a las mujeres estériles. Entonces era como librar una batalla con la sociedad, con el mundo también, pero se había convertido esto en un deseo que le hacía perder el control. Así pues, Sarai no solo pensó, ella sintió, ella se imaginó su vida con un hijo, con estrechar un hijo en sus brazos. Este le representaría su fortaleza, este le daría sentido a su vida. Sarai se había convertido en una mujer que amaba el tener un hijo. En los devocionales de esta semana nosotros hemos podido ver, quienes han estado con la agenda devocional, hemos estado en Mateo, ¿verdad? Tuvimos esta semana, creo que fue Mateo 16, 17, 18, 19 y 20, ¿verdad? 21, entonces fueron 17, 18, 19, 20 y 21, de lunes a viernes. Y hemos podido ver allí que fortalecernos en el Señor, desarrollando nuestra fe en el poder de Dios, hará posible para nosotros todas las cosas. Fue lo que Jesús dijo allí en Mateo 17, ¿cierto? Cuando le llevaron un joven poseído a los discípulos para que oraran y lo liberaran y no pudieron. Cuando viene Jesús, ellos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Y qué les dice él? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Cuando después les dice, si ustedes tuvieran fe, es decir, si ustedes se fortalecieran en mí, nada les sería imposible. Es interesante cómo el Señor nos está invitando a que hagamos posible todas las cosas, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que cuando nosotros nos confiamos en Él y por su causa dejamos algo en la renovación de todas las cosas, dice el Señor, no solamente nos dará 100 veces más, sino que nos dará consigo la vida eterna, ¿no? Es interesante, pero lamentablemente ir a fuentes equivocadas solo manifiesta la perversa generación que nosotros somos. Por eso Jesús le dice a ellos, generación perversa. El apóstol, en este capítulo 6, el apóstol Pablo, en este capítulo 6, en el versículo 10, dice a la iglesia cómo mantenerse en la fe, cómo ser más que un vencedor. Y ahí está, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Fortalézcanse, es lo que él está diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Y lo amplía de alguna manera, o lo fortalece también en Colosenses 1:11, cuando dice, ruego a Dios que los creyentes de Éfeso sean fortalecidos en todo sentido con el glorioso poder de Dios y puedan perseverar con paciencia en toda situación. Hasta ahí entonces el primer punto, fuente. Dios es la fuente de ese poder extraordinario que David necesitaba. Dios es la fuente del poder que nosotros, tú y yo, que la iglesia, los cristianos, necesitamos para mantenernos firmes. Es Dios, no busques en otro lado, Dios es la fuente. Segundo encabezado, frente. Una triste realidad, hermanos, desde la caída, es que el diablo ha señalado al hombre como presa de pensamientos malos y deseos macabros. Por eso el cristiano, para hacerle frente a los dardos del enemigo, para poder perseverar en su fe, tiene la obligación de fortalecerse siempre en el Señor. El no hacerlo fue lo que llevó a Sarai precisamente a imaginar un plan en que incitaría a su propio esposo a la poligamia, al adulterio. Qué tremendo, ¿no? La pobrecita, engañada, confió que esa fuente daría la victoria, la esperanza, la dignidad social, el cariño de un hijo que la amaría porque tal vez no había experimentado ese amor.
Podríamos decir que es una mentira muy grande, ¿no? Y la verdad lo es. La pregunta que uno haría es, ¿quién más podría haberle traído ese pensamiento a la cabeza de ella? Obviamente, el diablo, que provoca un deseo perverso. ¿Quién va a pensar que pecando vas a alcanzar la victoria? Vas a alcanzar la promesa de Dios. No. Jesús en Juan 8:44 dice claramente, el diablo desde el principio ha sido mentiroso y cada vez que miente revela su propia naturaleza porque es el padre de la mentira. Esto lo dijo el Señor Jesús, acusando a una multitud de judíos que supuestamente habían creído en Jesús. Y allí, todos ellos hablando sobre Abraham, Jesús les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de tu padre, eso quieren hacer. El diablo constantemente está mandando deseos a nuestro corazón. Estos hombres habían creído supuestamente en Jesús, sin embargo, el deseo del diablo era más fuerte en su corazón que otra cosa. El enemigo no se cansa y siempre va a estar permanentemente enviando tentaciones, pensamientos, como una flecha que llega dando en el blanco de batalla para el enemigo la mente del cristiano. Y esa flecha llega tratando de cautivar nuestros pensamientos para que nosotros le dedicamos tiempo. Y de esa manera generar un sentimiento, un pensamiento que genera un sentimiento y un sentimiento que genera una imaginación para estructurar planes y luego llevarlos a su ejecución. Esa es la manera en cómo Dios nos creó a nosotros con capacidad para pensar, para sentir, imaginar, crear planes y llevarlos a su ejecución y de esa manera representarlo a Él como el creador del universo, como el Dios de todo poder, lleno de capacidades y responsabilidades. Lastimosamente, después de la caída, toda esa capacidad que Dios colocó en nosotros quedó bajo esclavitud del pecado. El enemigo ha aprovechado todo esto para hacernos daño y traer tipos de mentiras como esas. ¿Cómo es que esta mujer pensó que la alegría de su hogar se iba a dar introduciendo a su familia la poligamia y el adulterio? Eso no puede venir de otra parte, sino de un plan del enemigo. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban, él dice, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Así que sean renovados en la actitud de su mente y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y es que el ropaje, estimados hermanos, de la nueva naturaleza y la armadura de Dios, de la cual el apóstol Pablo nos está hablando en la epístola, justamente en el capítulo 10, no tiene nada que ver con los vestidos o armas que nosotros conocemos. Como ejemplo de eso, si uno dijera, bueno, la verdad, ¿tiene que ver o no tiene que ver? ¿Qué tipo de armadura? ¿Cuál es el ropaje? ¿Sí? Y tiene que ver con una imagen de corte militar, donde en alguna manera representa poderío, ¿no? Sin embargo, el querer mirar ese armamento, esos trajes militares romanos, no precisamente son fuente de fortaleza. Y el ejemplo de eso lo vemos claramente allí en 1 Samuel 17:5, cuando David enfrenta a Goliat. Ese texto allí da fe que el casco que llevaba Goliat era certificado en bronce puro. Sin embargo, el casco no fue tan seguro frente al poder de Dios que operaba en la vida de David. No son las fuentes de este mundo que nos fortalecen o nos protegen. Es el poder de Dios el que nos va a permitir a nosotros hacerle frente a todas las dificultades de esta vida y a las tentaciones para que nosotros podamos permanecer firmes. Con esto quiero también mostrarles, al mencionarles a Goliat y su vestidura, el casco certificado en bronce puro, su pectoral, toda la coraza, toda su coraza
Dice que pesaba 55 kilos y era toda elaborada la coraza en bronce. Las polainas que protegían sus piernas, todo era en bronce. Tenía espada, jabalina, tenía lanza y aparte de eso tenía un escudero. Eso nos representa más o menos la armadura y el vestuario de un hombre fuerte. Aparte de eso su estatura, su fortaleza, su porte, ¿no? La experiencia en batallar podría hacer pensar a cualquiera que ahí había una fuente de fortaleza. Y claro, Goliat descansaba en ello. Y el enfrentarse frente a un pequeñín le resultó hasta ser una ofensa. Pero sabes, con esto lo que yo quiero mostrarte es una diminuta imagen de cómo el enemigo se prepara para atacar a los hijos de Dios. Él va a usar todas las artimañas, como dice el apóstol Pablo, todas las artimañas habidas y por haber para tratar de hacernos caer. Motivo por el cual el apóstol ordena a cada uno, versículo 11 y 12, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En ese orden de ideas es que yo digo, el problema que ha suscitado en los últimos tiempos entre el cristianismo es que hemos olvidado que nuestro caminar día a día es de una guerra continua, una guerra permanente. Cuando olvidamos eso, olvidamos lo segundo y era lo más importante, fortalecernos permanentemente en la fuente de verdadero poder. Por eso menguamos en la oración, menguamos en los devocionales, menguamos en los estudios bíblicos, menguamos en la oración corporativa, menguamos en participar de ministerios, en el servicio al Señor. Cuando no nos fortalecemos en la verdadera fuente, es porque hemos olvidado que la vida del cristiano es una guerra de día a día, donde todos los días vamos a enfrentar batallas. Y si no te preparas para esto, créame, el enemigo nos va a desestabilizar. El enemigo quiere que nos dividamos, que nos peleemos entre nosotros mismos, que nos murmuremos los unos de los otros, que nos hagamos daño los unos a los otros, porque Él vino a matar, a robar y a destruir y no se cansa. Como en el lago que arde con azufre y fuego, el gusano que atormenta nunca para, no se cansa y no mira a quién. Con esto pasamos a nuestro tercer punto, firmes. El contraste de Goliat con el sencillo muchachito sin apariencia de nada era abismal. David no buscó en ningún momento ser afirmado por otros, tampoco pretendió parecerse a su contrincante. Él no se paniqueó, él no se llenó de miedo por la presión social. ¿Cuál presión social? El mismo rey Saúl le dijo: usted, ¿qué va a ser capaz si eres apenas un jovencito, un niño? Sin embargo, David le dice: mira, yo he tenido que pelear por las ovejas de mi padre. Y han venido los leones, han venido los osos a querer matar a mis ovejas y comérselas. Pero sabe, Dios me los ha entregado y yo los he descuartizado y aquí estoy. Y así como Dios me ha permitido atacar y librar a las ovejas de mi padre, atacar a los leones y librar a las ovejas, así Dios me permitirá derrotar a ese gigante filisteo. El hombre estaba firme. ¿Sabe por qué? Porque él se confiaba no en sus fuerzas, no en las fuentes de poder de este mundo, no en la paz que ofrece la cultura social. Él descansaba en la soberanía del Señor. Recuerda que nuestra visión de iglesia es ser vistos por Dios como una iglesia de discípulos de íntima comunión con Dios, que descansamos en la soberanía de Dios y en la suficiencia de su palabra. Yo quiero que abracemos la visión. Yo voy a repetirla muchas veces hasta que tú la abraces y sepas que el contenido nos debe llevar a reflexionar día tras día en quién descansamos nosotros, en dónde nos alimentamos nosotros, al lado de quién es que nos hacemos. Sabes, aunque la diferencia era abismal, observamos que David en ningún momento se dejó debilitar por la presión social. David, aunque el rey le dijera que no sería capaz, aunque al ponerse el traje militar, la vestimenta militar, no fue capaz con ella, aunque veía a los soldados, el ejército de Israel,
al lado del rey Saúl, todos temerosos, amedrentados, temblando de miedo, David no desistió, David permaneció firme. Él sabía que no era una lucha humana, él sabía que era una guerra espiritual y que el que estaba con él no lo dejaría quedar en vergüenza. David sabía que humanamente él no podría permanecer firme ante un gigantón como ese. Por eso David clama: Señor, sálvame, defiéndeme. Y mira cómo dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Me encanta esta declaración de fe que David dice allí: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo incircunciso. ¿En cuál Dios crees tú? ¿En dónde se afirma tu fe? ¿En dónde descansa o a dónde buscas paz? ¿En quién te fortaleces? ¿En tus fuerzas? ¿En cosas materiales? Goliat descansaba en su vestimenta, en su experiencia, en sus habilidades, pero David descansaba en la fuente de todo poder, y esa fuente no es otra fuente sino Dios, estimado hermano. Con esa declaración, David dio crédito y honró a quien le pertenece. Este joven no se atribuyó ninguna fortaleza a sí mismo. Él solo sabía que su vida era un bien ajeno y que tenía que administrarla para la gloria de aquel al cual le pertenecía. David sabía que él no se pertenecía a sí mismo, que él era una oveja de Dios, pero no era oveja de sí mismo. Él pertenecía al buen pastor, al pastor de las ovejas. Por eso se refugiaba permanentemente en él, y él sabía que Dios no le fallaría. Por eso, independiente de la lucha que sea, de lo grande que sea el problema, nosotros no debemos tener miedo, debemos hacerle frente, pero para eso necesitamos reconocer que vivimos en una guerra espiritual día tras día y que necesitamos reforzarnos, fortalecernos, afirmarnos en el Señor. Así es como aquel pequeño muchacho se paró firme diciendo al enemigo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Déjame decirte, esos son engaños, falacias, ideas pecaminosas, malos deseos. Pero sabes, Goliat, yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Él te entregará en mi mano hoy. Nosotros los cristianos somos llamados a permanecer firmes, a no dejarnos derrotar por las vicisitudes de este mundo. En el mundo tendréis aflicciones, tendrán tribulaciones, porque este mundo es maldito y porque es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Pero saben, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. ¿Tú quieres vivir confiado? Necesitas conectarte a la fuente del verdadero poder, la fuente de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice claramente: fortalezcanse, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Hermanos, la idea del apóstol Pablo al decir fortalezcanse, vístanse de la armadura para que estén firmes, conlleva a que nada nos haga acobardar, que nada nos haga desanimar. Sabes, el desánimo trae cobardía al corazón del ser humano y deja de hacer, de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. El desánimo nos vuelve cobardes, y es tan peligroso, pero tan peligroso ser cobardes en medio de una guerra. Tú has sido elegido por Dios para que seas un hijo de Él, y un hijo de Él actúa como un soldado de guerra, que se mantiene firme, que va a la fuente verdadera, que hace frente a las batallas diarias, pero que no se deja vencer, que así pierda una batalla, sabe que la guerra no la perderá, porque el que le va a librar de la guerra se llama Cristo, el Señor Dios Todopoderoso. Amén. La idea del apóstol, hermanos, de que no nos acobardemos, es porque Apocalipsis, ojo, Apocalipsis dice claramente, capítulo 21, verso 8. Yo quiero que vayas conmigo, por favor. Si tienes tu Biblia allí encendida, la Biblia electrónica, si tienes tu Biblia física, por favor, acompáñame a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, para que te des cuenta lo delicado que es el desánimo, lo delicado que es la cobardía, y por qué es que el apóstol Pablo está diciendo, por último, fortalezcanse en el Señor.
No se fortalezcan en las cosas humanas, no se fortalezcan en los bienes materiales, no te fortalezcas en otra persona, tú tienes que fortalecerse en el Señor. Capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Cuáles son los que están en primera lista? Los cobardes, estimado hermano. Ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo está diciendo: no se desanimen, fortalezcanse. Por último, después de haberles hablado del misterio de Dios, de cómo Dios los escogió a ustedes, los ha bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales, los predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fueran adoptados hijos de Dios, para que reciban las herencias y disfruten las incomparables riquezas de su gracia, para que vivan en santidad y sin mancha de Él, para que, creados en Cristo Jesús, practiquen las buenas obras que Él ya preparó desde antes de la fundación del mundo, para que sean capaces de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las potestades celestes. La iglesia, ¿no? Eso lo dice el capítulo 4 también. Para que ustedes sean capaces de amar a esposas como Cristo ama a la iglesia, y las esposas sean capaces de someterse a los maridos como la iglesia se somete a Cristo, para que los amos puedan trabajar no para el ojo sino para Dios, para que los amos traten a sus siervos o a sus empleados no como a siervos sino como con un trato digno, porque también tendrá que dar cuenta delante del mismo Dios. O sea, hacer todo eso es lo que Pablo manda, y finalmente dice, pero por último, no olviden esto, necesitan fortalecerse, necesitan ir a la fuente de poder, necesitan revestirse de la armadura de Dios, porque de lo contrario no van a permanecer firmes, de lo contrario se me van a acobardar. Así es que, hermanos, el apóstol Pablo quiere que nosotros evitemos cualquier desánimo. Sarai se desanimó y fue profundamente frustrada. La esposa de Lot, voy a mencionar algunas familias bíblicas. Sarai se desanimó y ya saben la tragedia que ocurrió. La esposa de Lot se desanimó al ver que tenían que dejar las cosas. ¿Y cómo terminó? La esposa de Job se desanimó y abandonó a su esposo y maldijo a Dios. Para no alargarme mucho en la lista, Simón Pedro se desanimó cuando Jesús le dijo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores y sufrir, y tuvo que ser reprendido en presencia de los demás discípulos, porque cada vez que esos desánimos vienen es porque un pensamiento de Satanás está siendo lanzado a tu corazón, a tu mente, y busca con eso que le des tiempo y que cultives una idea y que luego la lleves a ejecución. Quienes la llevan a ejecución terminan mal. Yo no quiero que ninguno de ustedes termine mal, sino que se fortalezcan en el Señor, le hagan frente a las batallas del día a día y permanezcan firmes para la gloria de nuestro Dios. Así que si estás pasando por un momento de desánimo espiritual, es porque el enemigo te quiere hacer acobardar. Yo quiero que este mensaje de hoy, la palabra del Señor, avive el fuego que está dentro de ti, que vengas al Señor en oración y que juntos podamos decirle: Señor, he pecado porque he olvidado que mi vivir en este mundo no estoy de turista, sino que soy puesto para guerrear, para dar la guerra, cristiano que da la guerra. Por eso vengo a ti, que eres la fuente de todo poder. Por eso quiero hacerle frente a cada batalla del día a día, porque sé que solamente tú me harás permanecer firme hasta el final. En conclusión de este sermón, el cristiano que da la guerra se mantiene firme en oración para enfrentar cada batalla, cuidando su mente de los deseos del diablo, porque entiende que por mucho que lleve en el evangelio, el enemigo querrá traer desánimo y todo tipo de pecado para hacer mal a todas las familias, como pasó con la familia de Sarai, de Lot y de Job. Pero la obra maravillosa de Dios levantó a aquellos hombres, y así como Dios levantó a aquellos hombres,
en medio de las más grandes dificultades, en medio del pecado ajeno de la humanidad, levantó a Cristo en el monte del Calvario, para que tú y yo podamos permanecer firmes hasta el día en que el Señor venga y ser levantados por Él. Como aplicación, hermanos, entendiendo que del cuidado que des a tu mente dependerá que puedas resistir las artimañas del diablo, como amigo y como tu pastor, yo quiero pedirte 3 cositas. Incluir en tus metas para este año, administrar bien tu mente. Mañana comenzamos el segundo mes del año. Yo creo que ya te has establecido metas, has elaborado proyectos para este año. Espero que sí, ¿no? Coloca la voluntad de Dios en esos proyectos. Administra bien tu mente. No la pongas como un recipiente de basura para que el diablo traiga todo lo que él quiera poner allí. Administra bien tu mente. No la dejes despejada y ya. Vístela con el ropaje del nuevo hombre según Cristo Jesús. 2. Evita a toda costa el desánimo. Recuerda que como cristianos debes dar la guerra, y si pierdes una batalla, no creas que por eso has perdido la guerra. Levántate, porque el que te mantiene firme es el Señor, no son tus fuerzas. Primera petición que te hago como aplicación: incluye en tus metas de este año administrar bien tu mente. No la dejes a la merced del enemigo. Ay, sí, el apóstol Pedro nos llama para orar bien, mantengan la mente despejada. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo dice para orar bien, así que, entonces, su responsabilidad como cristiano es orar bien. El orar bien es como cuando conectas el dispositivo, porque se está descargando a la energía. Orar bien, para orar bien, mantengan la mente despejada. ¿Sabes qué dificultad? Y manténganse sobrios, ¿no? Qué dificultad mantenernos sobrios. Nuestra mente vive embotada por las cosas de este mundo. Nosotros, ir a la fuente, nos lo ejemplifica muy bien David en el Salmo 54. Señor, sálvame. En la oración, la súplica, el ruego, el clamor de David permanentemente. No, así deberíamos vivir nosotros, conectaditos, y eso demuestra nuestra dependencia del Señor, haciendo nuestros devocionales, leyendo, estudiando la palabra, manteniendo nuestra mente despejada para que el enemigo no venga a robársela, sino que ella pueda afirmarse, fortaleciéndonos en la fe. Vamos entonces a aprender a orar bien, con la mente despejada, llenándola, vistiéndola con la nueva vestidura según Cristo el Señor. Evita entonces a toda costa el desánimo. Recuerda que debes dar la guerra día tras día. Conéctate más con los tiempos de oración de la iglesia y fortalezcámonos en la disciplina de la oración para que nos mantengamos firmes. Cuarto, si alguna persona nos está escuchando, está viendo esta transmisión y no eres creyente, pero escuchaste, Dios te dio la oportunidad de escuchar este mensaje, yo quiero decirte que entiendas, por favor, que a los cobardes, a los inmorales, a los fornicarios, a los adúlteros y a los idólatras no les espera otra cosa más que el infierno. Pero si tú escuchaste este sermón hoy, es porque Dios te está dando una oportunidad para que disfrutes la salvación que solamente Cristo puede dar. Así que te invito, amigo, amiga, que estás viendo esta transmisión, que escuchaste este mensaje, corre a Cristo hoy. Humíllate en su presencia y ven arrepentido y con humildad y en fe, reconociéndole a Él como el Señor de tu vida, como el único que te podrá ayudar a enfrentar las batallas del día a día y a permanecer firme en la guerra espiritual en la cual vivimos. De lo contrario, como Goliat caerás y te espera el infierno como herencia. Eso dice el Apocalipsis 21:8. Así que ven al Señor y juntos con la iglesia vamos a orar y adoremos al Señor en esta mañana. Padre Santo y Dios Todopoderoso y eterno, te alabamos y te bendecimos, Señor. Queremos, como David, suplicarte, Señor, defiéndenos. Defiéndenos, Señor, cuando hemos olvidado que nuestro caminar en este mundo no es de turistas, sino de guerreros. Pero hemos olvidado que es una guerra diaria. Hemos olvidado que necesitamos dar la batalla día a día y por eso caemos y caemos. Perdónanos, por favor, porque al olvidar eso, olvidamos, Señor, venir a la fuente que eres tú.
En esta mañana queremos acercarnos a tu altar, queremos acercarnos a la cruz de Jesús, reconociendo que tú eres nuestro Dios eterno, que tú eres la fuente de todo poder, que tú, Señor, aunque hayamos caído, nos levantarás, Señor, porque tú has sido, eres y seguirás siendo el mismo por siempre. Perdónanos, por favor, por dejar de venir a la fuente verdadera, por dejar de fortalecernos con el poder tuyo y querernos fortalecer con poderes extraños, con pensamientos inmorales, Señor, con ideas macabras del diablo, las artimañas del enemigo que no busca sino hacernos caer, Señor. Perdónanos. Y danos de tu poder, danos de tu presencia, llénanos con la luz de tu Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, Señor, y haz de nosotros hombres renovados, hombres fortalecidos, niños, jóvenes, Señor, adultos, que sabemos venir a la fuente a clamarte, a adorarte, a entender que si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería de nosotros? Señor, pero tú eres poderoso, aunque nosotros nos debilitemos, aunque nosotros nos desanimemos, aunque haya habido cobardía en nosotros, tú te levantaste en una cruz, moriste y fuiste sepultado, resucitaste al tercer día con todo poder, para que aquellos que éramos cobardes fuéramos fortalecidos en tu presencia, Señor. Por eso me glorifico, me gozo, me regocijo en tu presencia, porque sé que aquel Dios nunca se debilita, sino que permanece firme y es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Yo quiero invitarte, hermano, allí donde estás, haz un altar para el Señor, ponte sobre tus pies y vamos juntos a cantar a nuestro Señor y digámosle juntos: Dios, tú eres el Dios eterno, no hay otro como tú eres único, Señor, y en tu presencia nosotros nos regocijamos, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Te adoramos, Jesús. Eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, Señor. ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe aún con su mano? Lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre en su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Sé que has estado en mis dificultades. Sosteniéndome con justicia, y sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes, guías al viento, iluminas al hombre en su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu
esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, forma los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Damos gracias al Señor por este precioso tiempo que nos ha concedido. Quisiera, antes de hacer la oración final para quedar despedidos, citar el versículo 4 del Salmo 54, donde dice: pero Dios es mi socorro, el Señor es el que me sostiene. Aquí el salmista pudo entender lo que Dios ha hablado hoy a nuestros corazones, donde debe estar fijada nuestra confianza, nuestra seguridad, y es solamente en el Señor. Así que bajo este entendimiento y esta luz que el Señor trae a nuestros corazones, y esta verdad que Dios hoy nos ha recordado, quiero que levantemos oración de gratitud al Señor. Dios, gracias porque una vez más has venido a hablar a nuestros corazones. Una vez más has venido a traer direccionamiento, Señor, a través de tu palabra, recordándonos aquellas cosas, Señor, que tendemos a olvidar, poniendo nuestra mirada en el lugar equivocado. Pero una vez más, Señor, hoy nos recuerdas dónde debe estar nuestra firmeza, dónde debe estar nuestra confianza, nuestra seguridad, y no hay otro lugar donde podamos hallarla más que en tu presencia, Señor. Gracias por darnos el privilegio de venir hacia ti. Gracias porque podemos tener un Padre precioso, Señor, un Dios glorioso y majestuoso, en el cual podemos estar confiados y seguros, sin importar la circunstancia, sin importar la situación. Señor,
Nos gozamos en tu presencia en esta mañana. Salimos de este lugar, más nunca de tu presencia, pidiendo tu bendición, pidiendo tu asistencia en las diferentes actividades que aún realizaremos en este día, durante esta nueva semana que comienza, en este nuevo proyecto, Señor, de cambio, en esta nueva sede, con todos los ajustes que tenemos que hacer, Señor. Danos tu gracia y tu bendición, porque la necesitamos, Señor. Amén. Mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo grandemente y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo domingo en la nueva sede.